Buenos días, queridísimos telepensantes. Hoy lunes 9 de septiembre y ya estamos listos para comenzar nuestro resumen de noticias. Recuerden, el primer resumen de noticias diario, o sea, de lunes a viernes, que es además libertario. Vamos a comenzar. No tengo buenas noticias para ustedes, así que tomen asiento, cálmense, pero recuerden que es muy importante que ustedes estén bien informados de lo que está pasando en nuestro país. Al final de la semana pasada, la PDI encuentra los 3 chalecos antibala de los carabineros asesinados el 27 de abril de este año en Cañete. Recuerde que este caso fue súper mediático porque fue terrible. En las vísperas del Día del Carabinero, 3 carabineros fueron asesinados en Cañete. Luego sus cuerpos fueron quemados sobre una camioneta. Estos carabineros estaban realizando rondas a detenidos con medidas cautelares de arresto domiciliario. Y lo relevante ahora es que los chalecos fueron encontrados en un sector boscoso, aledaño, que pertenecía a los hermanos Jefferson y Felipe Antigüen. La comunidad en donde está este terreno es de Nicolás Cabullanca. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Es que el señor Cabullanca recibió 8 millones de pesos de la CONADI y la representante de la comunidad es María Jesús González Santi. En la pantalla ustedes están viendo la nómina en donde curiosamente los nombres están borrados, pero no se preocupen, telepensantes, que ya fueron solicitados los nombres por la ley de transparencia. Claramente, como ustedes pueden ver, están siendo financiados por el Estado, con la excusa de que es para hacer cercos perimetrales y todo este tipo de cosas. Pero esta gente se dedica al terrorismo y eso tenemos que tenerlo muy claro. Mientras tanto, mientras los criminales siguen con chip libre, 185 fueron los portonazos la semana pasada. La ministra vocera de gobierno fue a un programa de televisión a decirnos que todo está fantástico. Señor director, veamos el video. De otra dimensión, pero 184, perdón, ministra, 184 portonazos en una semana. O sea, sí, ya es casi uno por hora. Sí. Solo en Santiago. Solo en Santiago, uno por hora. La región metropolitana es la región como más crítica desde el punto de vista de los homicidios, porque logramos, por ejemplo, bajar los homicidios en casi todo el país. Bueno, con este breve video es suficiente, ¿no? Para darnos cuenta de cómo miente, de cómo nos dice en la cara que están reduciendo las cifras de la delincuencia, de los criminales. Mientras tanto, el alcalde de San Bernardo, ustedes ya saben, yo vivo en San Bernardo y perdón que me lo tome de manera tan personal, ¿no? Solicita, como un socialista cualquiera, populista, militares en la calle, porque ya la situación es insostenible. Y hay que adecuarse, dice él de manera literal, a estas nuevas realidades. ¿Cuáles nuevas realidades, me pregunto yo, señor White? ¿Las que crearon ustedes? ¿Dónde está la ministra de Defensa socialista también? ¿Dónde está la ministra de Interior? Mismo sector político, que está permitiendo estas nuevas realidades, ¿no? Tenemos que normalizar esto, según el alcalde White, socialista de San Bernardo, que está obviamente de candidato a la reelección. ¿Nos quiere decir que no hay manera de combatir esto? ¿Por qué no asumen? Es importante que la ciudadanía asuma que no quieren solucionar esta cuestión, que nos quieren forzar a la normalización del crimen, que no quieren hacerse cargo, porque el miedo es la mejor manera de controlar a la población. No hay un plan ni una estrategia de seguridad. Luego, este mismo grupo de políticos que pide militares en la calle son los que están defendiendo los derechos humanos de los delincuentes y encarcelan a los uniformados. ¿Por qué están haciendo todo esto? Este es el clásico modus operandi de desestabilización de nuestro país. Recordemos estos gráficos que yo ya les he mostrado antes, de cómo a través de la prensa desestabilizan el sistema. Este gráfico, bueno, no se los puedo poner en pantalla porque es muy grande, pero así es como se van generando los distintos pics noticiosos para generar políticas públicas. ¿Y qué políticas públicas? Dirán ustedes, políticas públicas que evidentemente luego de todas estas noticias tan terribles no tendrán resistencia de la ciudadanía. No estoy desconociendo el aumento del crimen, no, pero esto no es casualidad. Esto es lo que quieren. Mientras el Estado financia a los terroristas de la zona sur, se comienza a implementar el sistema AVIS. Oh, ¿qué es el sistema AVIS? Dirán ustedes. Bueno, el empadronamiento biométrico y facial. Comienza en regiones para que pase más piolita, para que la gente no reclame desde las grandes ciudades. Y miren, vamos a ver lo que explican desde el lanzamiento el subsecretario de Interior, Monsalve, sí, el mismo que hizo un pacto de seguridad con Venezuela,
y la PDI. Señor director, veamos el video. Es un sistema que busca a través de información biométrica y biográfica. Biométrica significa huella y fotografía, y biográfica a través de los datos personales de la persona. En este caso, el ciudadano boliviano don Eduardo, voluntariamente ya lo tenemos enrolado, ya ingresando sus datos biométricos y biográficos. Les voy a mostrar cómo este sistema, luego de que yo registro sus huellas a través del lector de huellas y la fotografía a través de la cámara fotográfica que tienen estos dispositivos, ya ingresando la información, ahora si a él lo fiscalizan en cualquier parte con sistema AVIS, ya está ingresado. Ya va la fotografía, procedo a revisar la búsqueda, reconocer solamente por fotografía toda la información que mantiene el ciudadano. Solamente con bastó con la fotografía del ciudadano boliviano en este caso, que hiciera match con nuestro sistema AVIS, arrojando toda la información que nosotros registramos en primera instancia con esta persona. La huella, el mismo procedimiento, también lo reconoce de manera inmediata. El facial no es solo la foto, el facial son puntos aritméticos o algoritmos que permiten identificar de manera única el rostro. Y a propósito de lo que la PDI está haciendo, si ellos hubiesen controlado, por ejemplo, un ciudadano ecuatoriano, hubiesen ingresado su huella, su rostro y su voz a esta base de datos, podríamos tener posteriormente la posibilidad de consultarle a Ecuador los antecedentes de esa persona y saber si esa persona tiene antecedentes policiales en Ecuador, o en Colombia, o en Perú, o en Bolivia. El único lugar donde estamos hoy día restringidos para hacer esa consulta es en Venezuela, que nos permite, por lo tanto, identificar personas que eventualmente ingresaron a Chile y eventualmente pudieran cometer una falta o un delito en Chile, pero además nos permite conseguir los antecedentes de esa persona en otros países. A ver, ¿ustedes creen que no existía el control de inmigración antes en Chile? Antes, y esto es una ayuda a memoria porque yo estoy segura de que ustedes lo saben, cada vez que uno ingresaba a nuestro país por la aduana, da lo mismo si era por un paso fronterizo o por el aeropuerto, con solo el número de identificación de esa persona, nacional o internacional, era suficiente y se podría tener también los antecedentes penales de cada persona. Y las personas con antecedentes penales, extranjeros con antecedentes penales, no podían ingresar a nuestro país. Antes era así, por favor recordemos. ¿Y por qué esto ya no se hace? ¿En qué minuto dejamos de hacerlo? Sí había control. La pregunta es, ¿de qué sirve todo este sistema? ¿O para qué lo quieren? Si en verdad no están cerrando las fronteras, si no hay control fronterizo alguno. ¿A quiénes quieren controlar realmente? Si finalmente ingresa cualquiera. No es como que no había antes una manera de controlar a los criminales. Sí la había. ¿Qué pasa con los que no tienen antecedentes penales, por ejemplo? ¿Los van a dejar ingresar igual? Porque el problema es que no hay control de frontera. Esto no es para controlar la frontera, es un método de control social. Y ahí ejemplifican claro con un boliviano, para el lavado de imagen, por supuesto. Pero recordemos, ya se los comenté antes, que el registro civil pretende enrolarnos a todos, con control facial, control biométrico y control de iris. Eso es lo que están impulsando desde el registro civil para los carnés, para el carnet de identidad. ¿Vamos a hipotecar nuestra libertad, telepensantes? Eso es lo que debemos preguntarnos. Es cierto, el crimen sigue en aumento. La pregunta es ¿por qué? Aunque Camila Vallejo lo niegue, tiene que hacerlo obviamente, si los que están quedando mal parados son ellos, pero ¿les vamos a permitir a la casta política que nos empadrone a todos? Miren la romería. Aquí vemos evidentemente y claramente la complicidad de la clase política con los vándalos, porque esto ocurre todos los años, igual que en el Día del Joven Delincuente, como ocurrió ahora hace poco el 4 de septiembre, porque fue electo Salvador Allende. Bueno, la famosa romería, cortan las calles, hubo 23 detenidos, 9 de ellos con antecedentes penales. ¿Esto es una casualidad? No. Ellos hacen la revolución con el lumpen, no se olviden de eso. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes de la romería. Tenían bombas molotov, fuegos artificiales, lanzapiedras y todo lo demás. El clásico. ¿Por qué esta gente sigue en la calle si no son cómplices de ello? Intentaron ni más ni menos que ingresar a La Moneda. Banderas de la causa palestina, para que vean cómo ha penetrado esta causa en la izquierda de nuestro país. Imágenes del tirano Allende. Tenemos imágenes de las declaraciones de las autoridades de gobierno en la manifestación.
En particular, la ultraizquierdosa ministro del Trabajo, la señora Janet Jara, y parlamentarios también del oficialismo. Señor director, veamos las imágenes. Como militante comunista estoy acá ahora, como estuve antes, como estaré después, entonces no tiene mucho que ver con el tema del gabinete propiamente tal, quiero decir. Espero que no se produzcan desmanes, se ha estado preparando un plan de contingencia, como se hace en estas instancias, para resguardar el legítimo derecho de las familias, el legítimo derecho de las personas que quieren conmemorar y que quieren manifestarse con seguridad. Entonces, claro, mientras esta gente iba en la primera fila de la marcha, atrás venían todos los vándalos, parte de la misma marcha, pero ellos se desmarcan, como si no pertenecieran a la marcha, pero sí pertenecen, si esto ocurre todos los años. Entonces la prensa dice, lamentablemente, un grupo minoritario de manifestantes comenzaron desórdenes públicos. Pero si esto ocurre cada año, no es un grupo minoritario, es parte de la marcha y van en orden, adelante las autoridades, luego una masa crítica de gente, luego el Partido Comunista, luego los familiares de los detenidos desaparecidos y van en orden todos los años. Y al final de la caravana, no es una caravana, pero al final de la marcha siempre están los vándalos. Son parte de todo el grupo, son parte de la procesión, ¿o no? Sí, pasa cada año. Ahora, los vándalos están enojados con Boric. Tenemos las declaraciones, señor director. Veamos el video. Recordar a nuestros caídos, pero así nos paga el gobierno. Y después van a pedir los votos allá a la población. Pero esto es lo que le hacen a la mayoría del pueblo. Ni siquiera reprimieron a los que van allá adelante, que son los oficialistas. Reprimieron solamente a la gente que quedó acá, a la gente que viene con otras organizaciones sociales. Se cuidan ellos, pero a los pueblos los reprimen. Basta ya, Boric. No te creemos. Eres un cara dura, mentiroso, gato pardista. Eso es lo que eres. Y vienes con qué cara también a hablar de Venezuela. Mira lo que haces acá con tu pueblo. ¿Y no es esto parte de generar disconformidad hacia la clase política, hacia el Estado? ¿Ustedes creen que esto es casual? Ahora, claro, a la moneda no le pasó nada. Porque como ustedes vieron en las imágenes, tenían barrera que al menos yo nunca había visto antes. Pero ¿qué pasa con todo el resto del sector? Vidrios rotos, rayados, vandalismo. Y claro, no tienen los recursos estatales para poner este tipo de barrera. Terrible, me parece. Preocupante, porque claro, la moneda intacta. Siguiendo con la desestabilización de nuestro país, vamos al caso Hermosilla, que nuevamente tiene novedades. CIPER reveló un nuevo artículo con las conversaciones entre Vivanco y Hermosilla. Y yo acá les quiero pedir una cosa, que en ningún caso pretendo eximir a nadie de responsabilidades, ni a Vivanco ni a nadie. Y tampoco quiero bajarle el perfil a lo que está pasando, sobre todo con respecto al nombramiento de los jueces. Pero quiero que tengamos muy claro y miremos el sistema, miremos desde arriba del problema. Esto no es aleatorio, no es al azar y no es casualidad. Nuevamente, comprendamos que este caso es para desestabilizar nuestra institucionalidad. Y evidentemente es el Frente Amplio el que está detrás de todo esto. Ojo, no solo Vivanco tenía conversaciones con Hermosilla. Esto es transversal. Fíjense que apareció un nuevo personaje, María Soledad Melo, primera suprema nombrada por Gabriel Boric. Y ahora es la sucesora de Vivanco como vocera de la Corte. Insisto, fue nombrada por Boric. También tenía chats con Hermosilla. ¿Se dan cuenta de que esto es transversal? Ella llega a la Corte de Apelaciones con Bachelet. Nuevamente vemos que es de izquierda. Y ahora Boric la puso en el cargo que hoy día ostenta. Además, ella fue relatora en el desafuero de Augusto Pinochet. ¿Qué es lo importante acá, queridos telepensantes? No perder de vista qué es lo que está realmente pasando. Primero, que el problema es el nombramiento de los jueces, sin lugar a dudas. Pero ojo, que querrán proponer, porque hacia allá está apuntando la izquierda, una reforma al nombramiento de los jueces. ¿Esta reforma será un cambio para mejor o para peor? Vemos todas las reformas que han hecho y finalmente termina peor la situación. La reforma del sistema de justicia garantista que tenemos hoy día, la reforma del sistema político, nefasta también. ¿Vamos a permitir que esta clase política haga una reforma al nombramiento de los jueces? Yo creo que es una pésima idea. ¿No sería mejor desarticular estas mafias?
Porque yo les aseguro que si reforman el sistema, que evidentemente el cambio no va a ser para mejor, estas mafias se las van a arreglar para seguir abusando del sistema. De alguna u otra manera, si esto es evidente. Lo segundo, ¿por qué la clase política hasta el momento no tiene ninguna investigación abierta o alguna sanción concreta? Si esto es una alianza entre el poder judicial y la clase política, ¿qué pasa con la casta? Se está apuntando a los jueces, se está apuntando a Hermosilla. Y ahí los políticos también juegan un rol importante en todo esto. De izquierda y de derecha, queridos telepensantes, no lo olvidemos. Esta derecha, como dice Mochiati, economicista, pero yo no creo que sean economicistas, porque no defienden el mercado en realidad. Es una derecha neomercantilista, corporativista, porque ni siquiera es que defiendan, insisto, el libre mercado. Solo defienden el interés de grandes grupos económicos. Y es muy relevante que hagamos esta distinción, telepensantes, porque es impresentable que se defienda el interés de los grandes intereses económicos en desmedro de los emprendedores, de las pymes. No defienden el libre mercado. Lo tercero, esto lo dijimos luego de la muerte de Piñera. Esta derecha no sabe qué hacer. Y dijimos que esto iba a pasar. Se les nota ahora ya mucho más. No tienen ninguna hoja de ruta. Con suerte saben que Evelyn Matei va a ser su candidata presidencial y eso es todo lo que saben hacer. Era Piñera el que movía todos los hilos de la derecha. Estoy hablando de Chile Vamos completo. Y ahora, como se los dijimos a principio de año, luego del fallecimiento de Piñera, están dando vueltas en círculo. No saben qué hacer. No es algo que me moleste en todo caso, porque creo que hay gente que le ha hecho muchísimos daños a nuestro país. Su representatividad es muy baja y sigue bajando. Y para mi gusto es momento de que desaparezcan como sector político. Claro, en las elecciones tienen representantes, la gente los elige porque no hay alternativa. Ahora, ¿qué pasa con la izquierda? ¿Por qué aún sabemos tan poco sobre el caso Hermosilla y la izquierda? ¿Será porque los Hermosilla son gente de izquierda y no los han tocado? Declarado por ellos mismos. Juan Pablo Hermosilla, la defensa de Luis Hermosilla, y ha dicho en reiteradas ocasiones que él es militante del Frente Amplio. Luis Hermosilla, misma historia. Ellos son gente de izquierda. Lo dicen con todas sus letras. Miren, vamos a ver este clip que nos manda el señor director. ¿Por qué toda esta operativa de buscar un teléfono prepago, otro chip, estos nombres, hacerse pasar por Daniel Sauer, cuando usted ya había hecho una denuncia como Rodrigo Toppelberg en el Ministerio Público? Consulté con mis abogados y pese a que había un área gris si era lícito o no lícito, porque cuando atenta contra la fe pública y todo, y qué es lo que está pasando, se hace lícito el audio, me decían que podía contaminar la investigación. Los abogados de Rodrigo Toppelberg son Miguel Schurman y Alejandro Aguat. Y estos dos abogados están relacionados con el Frente Amplio. Por ejemplo, representan a Iracy Hasler, la alcaldesa del Partido Comunista de Santiago, en el caso de la clínica Sierra Bella, y representan a Giorgio Jackson en el caso Fundaciones. Varios indican que hay que poner una atención especial a esta variable y a la decisión de Toppelberg de dar a conocer el audio grabado por Leonardo Villalobos, en especial por sus efectos políticos. Y de eso hablaremos más adelante. Consulté con mis abogados y pese a que había un área gris si era lícito o no lícito, porque cuando atenta contra la fe pública y todo, y qué es lo que está pasando, se hace lícito el audio, me decían que podía contaminar la investigación. Es importante saber por qué Toppelberg eligió a esos abogados. Este caso, sepan ustedes que podría haber estallado antes, pero no lo permitieron porque, como dice el entrevistado, el señor Toppelberg, no lo permitieron. Era ilegal. ¿Será que el gran error de los Toppelberg es que tenían el mismo abogado frente amplista que Giorgio Jackson? Y de esta manera lograron articular y manejar este caso. Así comienza todo. Por algo sacaron a Hermosilla del caso Crispi. Crispi que estaba siendo investigado por el tema de las fundaciones del Frente Amplio. El hermano de Lucho Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, defensa de Lucho, ha dicho en reiteradas ocasiones que esto es una operación política. También ha dicho que ha sido para encubrir cosas del Frente Amplio. Bueno, el caso Fundaciones, ¿no? Y entonces sacan a Lucho Hermosilla, que era
abogado patrocinante de la causa de Crispi, justo antes de que estalle todo este caso Fundaciones. Qué curiosa coincidencia. Como si hubiesen tenido información privilegiada. Raro igual, ¿o no? Curioso. Por último, ¿por qué aún no se evalúa el delito de estar filtrando información? Yo no estoy pidiendo que esto sea hermético y yo creo que entre más información tenga la ciudadanía, mejor. Pero nos están manipulando, telepensantes. A ustedes y a mí no, claramente. Pero la filtración de información es selectiva. Información crítica para la investigación. Esto es un delito, telepensantes. Yo insisto, si se va a liberar información, que para mí es lo ideal, que sea toda, pues. No selectivamente. Bueno, si ustedes quieren leer los nuevos antecedentes de Vivanco, los pueden encontrar en CIPER. Ahora miren el siguiente titular. De La Tercera. Un juez, 22 prófugos y 1.600 kilos de marihuana en Ovalle. Este es el titular que explica los nexos de los liberados por el juez de garantía en Ovalle, que eran 23 detenidos, recordemos, capturaron a una mujer, porque el juez los dejó libres, pagando una fianza de 2 millones de pesos. Obviamente que esta plata provenía de actividades ilícitas, tráfico de drogas. Pero el juez, con una fianza de 2 millones de pesos, los dejó libres. Consideró que no eran peligrosos para nuestra sociedad, pese a que incautaron 1,5 toneladas, más de 1,5 toneladas de marihuana, armas de fuego, fuegos artificiales, todo lo que se encuentra cuando se hace un operativo narco. La pregunta es, ¿estamos condensando los ánimos de nuevo para un estallido social, un estallido delictual? Perdón, pero es que curiosamente estamos viendo nuevamente los mismos ingredientes. ¿Esto es lo que quiere la izquierda? De nuevo, estos son los pics noticiosos que generaron antes del estallido delictual. Hubo una manipulación mediática y ahora está pasando exactamente lo mismo. Miren este gráfico que les estoy poniendo en pantalla, que se los puse la semana pasada. Pero también tenemos el ingrediente económico acá. Luego del gobierno 2 de Michelle Bachelet tuvimos el mismo crecimiento económico que tenemos en este gobierno. Luego vino Piñera, en donde mejoró el crecimiento económico, pero no fue suficiente, porque logró estabilizarlo, no le alcanzó para más. No estoy celebrando a Piñera, pero qué curioso que el crecimiento de Bachelet es el mismo que el gobierno de Boric. Y yo no pretendo justificar el estallido delictual en lo absoluto, pero hay mucha gente, y eso debemos tenerlo muy claro, que pecó de ingenua. ¿Por qué? Por la manipulación comunicacional. Y es que la mayoría de los chilenos estamos cansados del abuso de la clase política. Y hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Pics noticiosos, deterioro institucional, peor que antes, deterioro económico. El caso Hermosilla está siendo apuntado directamente hacia la derecha. Y en ningún caso pretendo defenderlos. Pero quiero que veamos la situación desde arriba, como ya se los dije. Están apuntando a la derecha. Lo mismo que pasó con Penta y Soquimich. Y cuando, claro, la investigación estaba llegando a la izquierda, se detuvo todo. Cambiaron al director de Servicio de Impuesto Interno, lo hizo Bachelet, pero ya el escándalo lo habían creado. Y quedó la sensación de que había sido la derecha. Con esto, el gobierno de Piñera tenía ya todos los elementos pavimentados para articular el golpe de Estado y pasar piola. Miren lo que informa el INE. El IPC de agosto subió un 0,3%. Con ello, la inflación acumulada en el año llega a 3,4% y pasó del 4,6% al 4,7% en 12 meses. Ustedes están viendo el gráfico en pantalla. Luego el gobierno quiere ponerle impuesto a los feriantes, que evidentemente también tendrá un impacto en la inflación. De nuevo, ¿hacia dónde están apuntando? Porque díganme ustedes, ¿de qué sirve que aumente el Producto Interno Bruto si la inflación aumenta? Dicen que el Producto Interno Bruto per cápita va a aumentar un 1,3%. ¿De qué sirve si aumenta la inflación? De nada. ¿Hacia dónde están apuntando telepensantes? Esta vez con empadronamiento biométrico, empadronamiento facial, empadronamiento de iris. Pensemos bien.
Este fin de semana se desarrolló además, con gran éxito, la manifestación convocada por la Asociación Chilena del Rifle, en La Moneda. Nosotros los invitamos en el programa la semana pasada. Espero hayan ido. Y si no pudieron ir, que para la próxima vayan. Porque esto es muy importante. En la pantalla están viendo las imágenes de la manifestación con banderas chilenas y banderas libertarias, por supuesto, obvio. Y entendamos por qué es tan importante esta causa. El Estado nos quiere indefensos. No quiere que tengamos la capacidad de defendernos. Y no estoy hablando del crimen. Estoy hablando de que quieren tener el monopolio de la fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un clásico de clásico a lo largo de la historia universal de que cada tiranía desarma a la población. Con un discurso súper buenista. ¿Qué pasa si tenemos otro estallido y no podemos defendernos? ¿Qué pasa si este estallido concluye en efectivamente un golpe de Estado? ¿Qué pasa si además ese gobierno tiene empadronamiento biométrico, empadronamiento facial, empadronamiento de iris? Vamos a ver las palabras de Josefa Rodríguez, una telepensante, columnista de nuestro canal, que además es la directora de la Asociación Chilena del Rifle. Por favor, señor director, veamos el video. Hoy nos encontramos aquí para abordar una realidad alarmante: la persecución y vulneración de los derechos de los propietarios legales de armas de fuego en Chile. Nos enfrentamos a una criminalización injusta, a pesar de ser un colectivo compuesto por cazadores, coleccionistas, deportistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la legítima defensa conformes a las leyes vigentes de nuestro país. A medida que el crimen aumenta y las leyes se endurecen, la paradoja se hace evidente. Mientras que los verdaderos delincuentes operan con impunidad, nosotros, los propietarios legales de armas de fuego, somos tratados como criminales. La Ley de Control de Armas y su reglamento, bajo la modificación introducidas por la Ley 21.412 y el Decreto Supremo número 32, fueron supuestamente diseñados para reducir la delincuencia y controlar el acceso a armas ilegales. Sin embargo, en la práctica han impuesto barreras inaceptables para quienes cumplimos con la ley. Por ejemplo, se exige que los clubes de tiro tengan polígonos de 300 metros para actividades con armas largas, una demanda absurda para muchos deportes de tiro que no requieren de esa distancia. En la macrozona sur, bajo estado de excepción constitucional, los cazadores y deportistas están impedidos de practicar su actividad y los ciudadanos impedidos de autoprotegerse en sus hogares. Estas regulaciones se han vuelto cada vez más complejas, haciendo casi imposible que los propietarios legales sigan siendo tales sin incurrir en elevados costos o enfrentar procesos interminables. Verdaderamente vamos hacia una expropiación regulatoria. Además, es importante destacar que algunos propietarios de armas de fuego están siendo sometidos a una fiscalización reiterada en un periodo de tiempo relativamente corto, sin que se haya registrado ninguna observación o señal de advertencia para fiscalizar en exceso a estos individuos. Es razonable que se destinen recursos para fiscalizar a estas personas que no presentan comportamientos alarmantes en lugar de concentrar estos recursos en combatir a los verdaderos delincuentes. Veamos la situación de quienes son perjudicados. El impacto a los cazadores, quienes se enfrentan a regulaciones excesivas que obstaculizan una actividad regulada y sustentable. La burocracia retrasa y encarece los trámites sin justificación clara, afectando la caza legal y la conservación del medio ambiente. La prohibición de la tórtola de la caza de la tórtola en todo el territorio nacional se basa en incidentes aislados que no refleja un impacto generalizado. La evidencia recopilada no respalda la necesidad de imponer una restricción tan amplia, ya que los datos disponibles no muestran un patrón de daño significativo ni un impacto ambiental que justifique una prohibición total en nuestro país. Es crucial basar las políticas en un análisis completo y equilibrado de la información, en lugar de tomar decisiones que respondan únicamente a casos particulares sin una justificación justa. El impacto a los coleccionistas. Los coleccionistas de armas enfrentan regulaciones injustificadas que dificultan la preservación de la pieza histórica y culturales. Las normativas actuales no distinguen entre armas históricas y contemporáneas, imponiendo restricciones innecesarias y fiscalizaciones excesivas. Las campañas de destrucción de armas han incluido piezas de valor histórico que podrían haber sido donadas a museos en vez de ser destruidas. Es crucial reconocer el valor cultural de estas colecciones y ajustar las regulaciones necesarias. El impacto a los deportistas de tiro, quienes también se ven afectados por trámites burocráticos que limitan su desarrollo y capacidad para competir. Ejemplos como el de Francisca Croetto, medallista olímpica, demuestran cómo las leyes actuales podrían haber impedido que su carrera como deportista de alto rendimiento hubiese iniciado. Las restricciones de municiones, las fiscalizaciones excesivas y las demoras en los trámites son obstáculos innecesarios para quienes practican un deporte legal y responsable.
Además, el estado de excepción constitucional en la Araucanía y Biobío ha afectado gravemente a los deportistas y clubes, poniendo en riesgo sus actividades y matando el deporte durante los últimos 2 años. El derecho a la legítima defensa, un pilar esencial en una sociedad donde el Estado no siempre puede garantizar nuestra seguridad. Ante el aumento de violencia en nuestro país, es imperativo que podamos proteger nuestras vidas, nuestras familias y nuestras propiedades. Los ciudadanos respetuosos de la ley no somos responsables de la criminalidad en Chile. Si el Estado no puede cumplir con su deber de resguardar nuestra seguridad, no tiene el derecho de exigirnos renunciar a las herramientas legítimas que necesitamos para defendernos. El gobierno promueve la campaña Menos armas, más seguridad, pero la realidad es otra. La persecución constante de los propietarios legales mediante fiscalizaciones repetitivas es innecesaria. Desvía la atención de donde realmente se necesita: el combate al tráfico de armas ilegales y la delincuencia organizada. Un cazador responsable puede ser fiscalizado varias veces en un mes, sin motivo alguno, creando un ambiente de acoso. Desde 2015, con la adopción de la Agenda 2030, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, Chile ha endurecido la ley de armas y lanzado campañas como Entrega tu arma, culpando veladamente a los propietarios legales por el aumento del uso de armas en delitos. Bajo el gobierno de Sebastián Piñera, la criminalización de los propietarios legales continuó, con cifras incorrectas como la afirmación de un 90% de las armas en delito eran legales. Sin embargo, solo el 3,46% de las armas decomisadas entre el 2017 y 2021 tenía registro de extravío o robo. Y entre el 2021 y 2022, solo el 0,13% de las armas inscritas fue utilizada en delito. Todas estas falsedades se han usado como insumo para ejecutar malas políticas públicas. Durante el gobierno de Gabriel Boric, la campaña mediática contra las armas en manos de los civiles persistió. Declaraciones de la exministra Isquia Siches y otras autoridades ofrecieron cifras conflictivas sobre el porcentaje de armas legales utilizadas en delito, que oscilaron entre el 27 y el 80%. A pesar de la intención del gobierno de prohibir armas a civiles, la movilización ciudadana logró evitar una ley prohibitiva. En resumen, las leyes y reglamentos actuales no solo resuelven el problema del crimen, sino que castigan injustamente a quienes respetamos la ley. Es verdaderamente un caso del sillón del Don Otto. Mientras los verdaderos delincuentes siguen operando sin restricciones, nosotros, los propietarios legales de armas, somos tratados como criminales. Es hora de levantar la voz, de exigir justicia y de asegurar que las leyes que se aprueban protejan y no persigan a los ciudadanos cumplidores. No permitamos que la mala política, la ideología y las agendas foráneas nos arrebaten o restrinjan nuestros derechos y libertades. Nosotros no le hacemos daño a ninguna persona. Solo queremos que se respete nuestro derecho como propietarios legales de armas de fuego y que se nos permita cumplir con la ley. Muchas gracias. Tiene razón. Vamos a ver ahora, porque la manifestación contó con el apoyo del diputado Johannes Kaiser. Vamos a ver lo que explica en la manifestación. Señor director, veamos el siguiente video. De los nobles o de los hombres libres. Los esclavos y los sirvientes tenían prohibido tener armas. Eso, entre otras cosas, porque usted con un arma se transforma en un factor al que hay que respetar desde el Estado, desde el poder. Un hombre con un arma, déjeme parafrasearlo así. Dios hizo al hombre, Samuel Colt los hizo iguales, ese decía por ahí un dicho. Es decir, un hombre con un arma puede defender su derecho y cobrar un costo muy alto a quien quiere violar ese derecho. ¿Eso quiere decir que hay más libertad? O sea, ¿hay más democracia? Mire, cuando hay armas en las manos de los ciudadanos. Nunca una democracia ha sobrevivido solamente porque los políticos le dan a la gente su derecho. Eso no es correcto. La gente tiene que poder defender su derecho. Y el político, el Estado, le tiene que tener miedo a la gente decente, no al revés. Una tiranía es cuando la gente decente le tiene miedo al Estado. Un país libre es cuando en el Estado le tienen miedo a la gente decente. Y para que le tengan miedo, esa gente decente tiene que tener la posibilidad en algún momento de alzarse, en el caso que el gobierno se vuelva tiránico, en armas. Lo hicimos aquí para la independencia, no nos equivoquemos. Nosotros somos independientes porque los ciudadanos tenían con qué combatir por su independencia. Y en Venezuela hoy en día no pueden defenderse de los abusos del régimen
¿Por qué? ¿Por qué no tienen con qué? Entonces no nos equivoquemos. A lo que está tratando de hacer la gente que trata de desarmar a la gente decente armada es sacarnos los dientes para que no podamos morderlo en el momento en que vengan a meternos la mano en el bolsillo o nos vengan a meter la mano en el pantalón. Es así de sencillo. ¿Qué piensas tú sobre la gente que está llamando a votar nulo? Yo creo que es una opción democrática igual que todas las otras. ¿No es peligrosa? ¿No se parece a lo de Venezuela? Mira, lo de Venezuela es un tema muy especial. ¿Todos los caminos llevan a Venezuela? No todos los caminos llevan a Venezuela. No todos los caminos llevan a Venezuela. Si existe la disposición de levantarse y participar y trabajar y efectivamente defender los derechos de la gente y defender las ideas, entonces el camino no termina en Venezuela. El camino termina en Venezuela cuando la gente no se motiva. Cuando la gente no trabaja por su libertad. La libertad no se defiende sola. ¿Dónde y cuándo firmamos por tiempo? Estamos esperando que nos termine. Bueno, queridos telepensantes, la invitación, y por favor comprendamos la gravedad de la ciudadanía desarmada, es a que la próxima manifestación de la Asociación Chilena del Rifle ustedes participen. Tenemos que defender a nuestras familias, no de los delincuentes, o sea, también, digamos. Pero lo más importante es que tengamos la capacidad de defendernos de una tiranía, porque de lo contrario, bueno, ya sabemos cómo vamos a terminar. Para ir cerrando este programa, les traje un video, no de cómo avanza el progresismo en el mundo esta vez, les traje un video de cómo quieren idiotizar a la humanidad y de lo dañinas que son las pantallas a tempranas edades en los niños, porque impiden el desarrollo del lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es muy importante para el desarrollo. Termina de desarrollarse entre los 20 y los 25 años, y este es el que define la conducta de los individuos. Bueno, las pantallas provocan este daño, así que a aquellos telepensantes que tengan hijos, restrínjales, o bueno, mi recomendación es a restringir el uso de las pantallas. Con esto voy cerrando, nos vemos mañana. Recuerden, este programa sale todos los días a las 7:30 de la mañana para que ustedes comiencen el día informados, siempre con una perspectiva distinta a la de los medios hegemónicos. Soy Claudia Ormeño, para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Vamos a tener adultos a los 25 años que el cerebro va a decir, bueno, yo ya cumplí mi pega, y como no van a tener neuronas conectadas en esa parte, van a decir todo lo que piensan sin mediar consecuencias y van a hacer todo lo que quieren sin mediar consecuencias. Corteza prefrontal, ¿cuál es la operación que hace y cómo se desarrolla de buena manera? Aquí hay un concepto súper errado de educar en la autorregulación. Entonces los papás se quedan tranquilos. No, yo le dije que no subiera contenido inapropiado, yo firmé un contrato con mi hijo para que no estuviera 4 horas pegado en el teléfono. Y no entienden que justo esa parte, que es esta parte que tenemos aquí detrás de la frente, es la corteza prefrontal y es el jefe del cerebro. Es la parte de donde está la autorregulación y se terminan de conectar neuronas a los 25 años. Toda la vida, desde el día 1, a nosotros le decimos a nuestros hijos, piensa antes de hablar, y obviamente se van a equivocar, van a meter la pata y van a tener que pagar las consecuencias, y ahí uno va aprendiendo a organizar la vida. O sea, uno aprende a morderse la lengua porque sabe que si metes la pata vas a tener que pagar las consecuencias. Pero es tanto el placer que siente este cerebro con las pantallas interactivas que no le llega sangre a la corteza prefrontal. Entonces, si le damos pantalla a los niños desde el nacimiento, significa que este jefe no está creciendo, no está desarrollándose de manera sana y normal, y vamos a tener adultos a los 25 años que el cerebro va a decir, bueno, yo ya cumplí mi pega, y como no van a tener neuronas conectadas en esa parte, van a decir todo lo que piensan sin mediar consecuencias y van a hacer todo lo que quieren sin mediar consecuencias. Y eso